El auditorio bullía de emoción. Cientos de familias orgullosas llenaban los asientos, con rostros radiantes de anticipación. Me alisé el vestido, el más bonito que tenía, comprado específicamente para este día. Me temblaban ligeramente las manos al mirarme por última vez en el espejo compacto. A los 65, los años de 3 empleos me habían marcado profundas arrugas alrededor de los ojos. Pero hoy, se arrugaban de orgullo. Señora Gagnon, ¿quiere un poco de agua?, preguntó el joven acomodador, notando mi nerviosismo. No, gracias, querida. Es que este es un día importante. Sonreí, acomodándome una cana suelta. 28 años de sacrificio me habían llevado a este momento. Cuando nació Oliver, me prometí que tendría oportunidades que yo nunca tuve. Su padre se fue cuando Oliver tenía solo 5 años, dejándole solo facturas sin pagar y promesas incumplidas. Todavía recuerdo esa noche sentada a la mesa de la cocina después de que Oliver se acostara, calculando cómo podría llegar a fin de mes siendo madre soltera. Esa fue la noche en que tomé la decisión. Haría lo que fuera necesario para darle a mi hijo una vida mejor. Al día siguiente conseguí mi primer trabajo extra. Los años se confundieron después de eso. Temprano por la mañana limpiando oficinas, por el día como recepcionista en la clínica local y por la noche atendiendo mesas. Incluso en mis días más agotado, encontraba tiempo para ayudar a Oliver con sus tareas, radiante de orgullo al ver cómo mejoraban sus notas y su sueño de ser médico se hacía realidad. Cuando Oliver fue aceptado en la Facultad de Medicina, fue el día más feliz de mi vida. Acepté un tercer trabajo. Dormir se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. Me dolía el cuerpo constantemente, pero pensar en Oliver con su bata blanca me impulsaba a seguir adelante. Ahora, mientras comenzaba la ceremonia y entraban los graduados, busqué a mi hijo entre el mar de togas y birretes idénticos. Al verlo, me llené de alegría. Se veía tan guapo, tan realizado. Lo había logrado. A pesar de todo, había ayudado a mi hijo a alcanzar su sueño. El discurso del decano se desvaneció mientras observaba a Oliver, recordando al niño que jugaba al doctor con sus ositos de peluche. Apenas noté las lágrimas que corrían por mi rostro. Después de la ceremonia, me abrí paso entre la multitud, deseosa de felicitar a mi hijo. Lo vi rodeado de un grupo de estudiantes bien vestidos y sus familias. Lo saludé con la mano y capté su mirada. La sonrisa que me dedicó no fue la que esperaba. ¿Fue breve, casi avergonzada? Dudé, pero seguí adelante. Oliver, llamé extendiendo la mano para abrazarlo. Retrocedió un poco manteniendo cierta distancia entre nosotros. Mamá, hola. Lo lograste. Algo no iba bien. Faltaba la calidez que siempre había sentido en sus ojos. Antes de que pudiera responder, una mujer elegante y estilizada de unos 40 años se acercó a nuestro grupo. Su vestido de diseñador probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Puso su mano posesivamente sobre el brazo de Oliver. Cariño, ¿no me vas a presentar a tus amigos?, preguntó con voz suave como la seda. El rostro de Oliver se iluminó como nunca antes al verme. A todos les presento a Amber, anunció con orgullo. Entonces las palabras que me destrozaron el mundo. Esta es mi madre, la mujer responsable de quien soy hoy. El grupo murmuró con aprecio, felicitando a Amber por el logro de su hijo. Me quedé paralizado, invisible. Amber sonrió con amabilidad, aceptando sus elogios sin rechistar. Uno de los amigos de Oliver se volvió hacia mí con expresión de desconcierto. ¿Y tú eres? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Oliver me miró y dijo rápidamente, esta es Holly. Es amiga de la familia. Me ha apoyado mucho. ¿Una amiga de la familia? ¿28 años de sacrificio reducidos a una amiga de la familia? El mundo parecía tambalearse bajo mis pies. La charla a mi alrededor se convirtió en un murmullo sordo mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Miré a Oliver. Mi hijo. Mi mundo entero. Allí de pie abrazando a esta desconocida a la que llamaba madre. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero también algo más se encendía. Respiré hondo y di un paso adelante. En realidad, dije con voz más firme de lo que esperaba.
Tengo algo importante que decir. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El rostro de Oliver palideció. La sonrisa perfecta de Amber flaqueó. Lo que hice a continuación silenció a todo el grupo. De hecho, repetí con la voz cada vez más fuerte. Soy la madre de Oliver. Su madre biológica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los amigos de Oliver nos miraron con la confusión reflejada en sus rostros. La mano de Amber con su manicura perfecta se soltó del brazo de mi hijo. «Holly», preguntó Oliver apretando los dientes. «Quizás deberíamos hablar de esto en privado. Creo que ya hemos superado la intimidad, ¿no?», respondí sorprendida por mi propia audacia. «Llevo 28 años lavando platos y fregando pisos para que pudieras estudiar. He tenido 3 trabajos desde que te aceptaron en la Facultad de Medicina. Tengo las manos ásperas y la espalda encorvada, pero me aseguré de que nunca te faltara nada». Me volví hacia el grupo. No busco compasión, pero no me borrarán. Hoy no. Después de todo. Amber se aclaró la garganta. Oliver vive con su padre y conmigo desde los 17 años. Lo hemos apoyado durante sus estudios de universidad y medicina. ¿Apoyarlo? No pude evitar reírme, aunque no tenía gracia. ¿Con qué? ¿Con el dinero que enviaba cada mes? ¿Con los préstamos que aún estoy pagando? Un destello de culpa, quizás culpa, cruzó el rostro de Oliver. Sus amigos se removieron incómodos. «Mamá, por favor», susurró Oliver. «El esposo de Amber, mi padrastro, pagó mi licenciatura. Me han ayudado. Y estoy agradecida por eso», dije con sinceridad. «Pero eso no borra los 17 años anteriores. Las noches que te abracé cuando estabas enferma. Los partidos de béisbol que nunca me perdí, incluso cuando tuve que salir directamente de un trabajo para llegar. Los proyectos de ciencias que hicimos juntos en la mesa de la cocina». Metí la mano en mi bolso desgastado y saqué un pequeño trozo de papel doblado. «¿Te acuerdas de esto? Lo dibujaste cuando tenías 9 años». Los ojos de Oliver se abrieron de par en par al verme desplegar el dibujo a crayón de una figura de palitos con bata de médico. Encima, con la letra irregular de un niño, decía: «Cuando sea médico, le compraré a mi mamá una casa grande para que no tenga que trabajar más». La he guardado todos estos años, dije en voz baja. Me ayudó a superar los días más difíciles. El grupo se había quedado en completo silencio. Amber apartó la mirada, su perfecta compostura finalmente se quebró. Una amiga de Oliver, una joven de mirada amable, me dio un suave apretón en el brazo. Entonces Oliver hizo algo inesperado. Se apartó de Amber y se acercó a mí. «Mamá», dijo con la voz quebrada. «Lo siento. No lo pensé». «Así es. No lo pensaste», dije con amabilidad. «Pero necesito saber por qué. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿por qué la presentas como tu madre? ¿Por qué me reduces a una simple amiga de la familia?». La respuesta de Oliver me dejó atónita. «Porque me daba vergüenza», susurró. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Avergonzado? ¿De mí?». Bajó la mirada. «No de ti exactamente». «¿De dónde vengo?». «De nuestro pequeño apartamento». «De tus 3 trabajos». «De lo difícil que era todo». «Esta gente», señaló a sus amigos, «viene de familias adineradas. De prestigio. Sus padres son médicos, abogados y empresarios. Y yo quería sentirme parte de eso». «¿Así que tomaste prestada a la madre de alguien?», pregunté con voz apenas audible. Amber y Richard me acogieron después de que papá los contactara. Me dieron una habitación en su mansión y me presentaron a las personas adecuadas. Fue mucho más fácil que nuestra vida. «Lo siento, mamá. Quería ser otra persona». La verdad flotaba en el aire entre nosotras, cruda y dolorosa. En ese momento vi a mi hijo, no al orgulloso doctor con su toga de graduación, sino al chico inseguro que siempre se había sentido excluido. Respiré hondo. «Entiendo que quieras ser otra persona, Oliver. Hubo muchos días en que también lo deseé. Pero ¿sabes qué me motivó a seguir adelante? Ser tu madre.
Eso era lo único que nunca quise cambiar. A Oliver se le llenaron los ojos de lágrimas. Varios de sus amigos se habían alejado, dándonos espacio. Amber se quedó parada a un lado, incómoda. Su fachada perfecta se desmoronó por completo. Señora Gagnon, dijo uno de los jóvenes que quedaban. Soy James. He sido compañero de piso de Oliver durante 4 años. Me tendió la mano. Es un honor conocer a la mujer que crió a un médico tan brillante. Oliver me ha contado sobre tus sacrificios. Le estreché la mano confundido. ¿Lo ha hecho? James asintió. Muchas veces. Tarde en la noche, cuando estudiábamos para los exámenes y todos ya se habían acostado, él hablaba de ti. De cómo nunca lo abandonaste. Miré a Oliver, quien no podía mirarme a los ojos. ¿Y entonces por qué?, le pregunté. ¿Por qué esta farsa? Antes de que Oliver pudiera responder, un hombre distinguido con un traje caro se acercó a nuestro grupo. Rodeó la cintura de Amber con el brazo. Ahí está mi graduado, exclamó, dándole una palmada en el hombro a Oliver. El nuevo Dr. Mitchell. Ya hablé con el Dr. Harrington sobre un puesto en su consultorio. Un sueldo increíble, hijo. Me vio y me ofreció la mano. Richard Mitchell. ¿Debes ser uno de los instructores de Oliver? Antes de que pudiera responder, Amber puso la mano sobre el brazo de su esposo. Richard, ella es Holly, la madre de Oliver. La sonrisa de Richard se desvaneció. ¿Su madre? Pero pensé. Es complicado, dijo Amber rápidamente. Richard nos miró a Oliver y a mí, con la confusión reflejada en su rostro. Oliver, ¿qué pasa? Mi hijo finalmente levantó la vista, con una expresión indescifrable. Richard, hay algo que necesitas saber. Algo que nunca les he contado a ti ni a Amber. La tensión en nuestro pequeño círculo era palpable. Independientemente de lo que Oliver estuviera a punto de revelar, presentía que lo cambiaría todo. Richard, empezó Oliver con voz temblorosa. Cuando mi padre te contactó hace 8 años, no te dijo toda la verdad. Richard frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Tu padre y yo fuimos compañeros de cuarto en la universidad. Me dijo que necesitabas un lugar donde quedarte mientras terminabas la preparatoria. Que tu madre, me miró con aire de disculpa, estaba pasando apuros para llegar a fin de mes. Era cierto, dijo Oliver. Pero papá no me contactó porque le importara mi bienestar. Me contactó porque necesitaba dinero. Las cejas perfectamente arqueadas de Amber se alzaron. Oliver, ¿qué dices? Oliver respiró hondo. Mi padre nunca ha pagado ni un céntimo de manutención. Nos abandonó cuando tenía 5 años y no volvió a contactarnos hasta los 17. Cuando reapareció de repente me alegré muchísimo, pensé que había cambiado, que quería volver a formar parte de mi vida. Cerré los ojos un instante recordando la emoción que había experimentado Oliver cuando su padre lo llamó después de 12 años de silencio, las ganas que tenía de ir a verlo a ese restaurante. Me dijo que quería ayudarme a alcanzar mis sueños, que tenía contactos que podrían ayudarme a entrar en una buena universidad, continuó Oliver. Luego me presentó a ti y a Amber. Pero lo que no sabes es que antes de eso, vino a nuestro apartamento y le pidió dinero a mi mamá. Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Harrison, el padre de Oliver, apareció un día de la nada, le expliqué en voz baja. Dijo que estaba en apuros, que necesitaba $10,000. Yo no los tenía, por supuesto. Apenas llegaba a fin de mes. Cuando no pude darle lo que quería, se fue furioso. Al día siguiente llamó directamente a Oliver. El rostro de Richard se tornó cada vez más sombrío. Vamos, le dijo a Oliver. Papá hizo un trato conmigo, dijo Oliver con voz hueca. Me presentaría a su exitoso amigo quien podría ayudarme en mi carrera. Pero a cambio, tenía que ayudarlo a conseguir dinero de ese amigo. Amber se quedó sin aliento. ¿Estás diciendo que Harrison te usó para sacarnos dinero? Oliver asintió con tristeza. Al principio se suponía que solo sería un fondo para la universidad. Pero luego empezó a pedirme que pidiera más para libros de texto, para el alquiler y para suministros médicos. Le envié una parte, pero no todo.
Me quedé atrapado intentando complacer a mi padre sin aprovecharme de tu generosidad. ¿Y tu madre?, preguntó Richard, señalándome con la cabeza. ¿Dónde estaba ella en todo esto? Nunca se lo dije, admitió Oliver. Me daba vergüenza y no quería que supiera que volvía a estar en contacto con papá. Se había esforzado tanto por protegerme de él. Sentí que se me rompía el corazón de nuevo. Todos esos años, Oliver había llevado esta carga solo. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Amber. Te habríamos ayudado sin la manipulación de Harrison. Porque para cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya estaba demasiado involucrado, dijo Oliver. Y entonces empecé a disfrutar de la vida que me ofrecías. La casa bonita, los contactos, la tranquilidad. Era tan diferente a lo que conocía. Me convencí de que estaba bien. Que me lo merecía después de tantos años de lucha. Se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. Y empecé a sentir resentimiento hacia ti, mamá. No porque hicieras algo malo, sino porque me recordaste todo de lo que intentaba escapar. La pobreza, la lucha, la sensación de no estar a la altura. Sus palabras me hirieron profundamente, pero había una verdad en ellas que no podía negar. ¿Cuándo fue la última vez que contactaste con tu padre?, preguntó Richard, mientras su abogado recomponía la situación. Hace 3 meses, respondió Oliver. Llamó pidiendo más dinero y dijo que tenía deudas de juego. Cuando me negué, amenazó con contártelo todo. Desde entonces he estado aterrorizada, esperando a que cayera la otra pata. La expresión de Richard se suavizó un poco. Oliver, no eres el primer joven manipulado por alguien que debería haberte protegido. Pero el engaño ya ha durado demasiado. Se volvió hacia Amber. Necesitamos hablar en privado. Amber asintió con su habitual confianza contenida. Me miró con una mezcla de emociones que no pude descifrar. Holly, nunca quise hacerlo. No lo sabía. No es tu culpa, dije. Me sorprende lo mucho que lo decía en serio. Has sido bueno con mi hijo. Eso es lo que me importa. Mientras Richard y Amber se apartaban para hablar, me quedé sola con Oliver. La celebración de graduación continuaba a nuestro alrededor, pero permanecíamos en nuestra propia burbuja de dolorosas verdades. No sé qué decir, susurró Oliver. Lo he arruinado todo. ¿Por qué no viniste a mí?, pregunté. La pregunta que me quemaba por dentro. Todos estos años cargando con esto sola. Te estaba protegiendo, dijo. Al menos eso me dije. Pero creo que en realidad estaba protegiendo la imagen que intentaba crear de mí mismo. El médico exitoso de una familia respetable. No el niño cuya madre limpiaba casas para pagar el alquiler. Extendí la mano y la tomé. Era la misma mano que había sostenido al cruzar la calle, vendada tras las caídas. Y finalmente, temblorosamente, observé cómo firmaba las solicitudes para la Facultad de Medicina. Oliver, ¿sabes lo que veo cuando te miro con esa toga de graduación? Veo la historia de éxito más increíble. Un joven que superó todas las adversidades. Que trabajó hasta el cansancio, igual que su madre, para construir una vida mejor. Pero mentí, dijo. Te traicioné. Usé a Richard y a Amber. Sí, lo reconocí. Cometiste errores. Grandes errores. Pero hoy no es el final de tu historia. Es solo un capítulo. Lo que importa es lo que hagas a continuación. Oliver miró hacia donde Richard y Amber conversaban enfrascados. Creo que acabo de perder a mi única familia, dijo en voz baja. Seguí su mirada y vi a Richard asentir con firmeza mientras Amber se secaba una lágrima. Empezaron a caminar de vuelta hacia nosotros, con expresión resuelta. Pase lo que pase, le dije a mi hijo. No me has perdido. Nunca lo harás. Richard llegó primero con el rostro serio, pero no enojado. Oliver, dijo. Amber y yo hemos tomado una decisión. Mi hijo se enderezó, preparándose para lo peor. Lo entiendo. He traicionado tu confianza y acepto lo que sea. Queremos que ambos vengan a cenar mañana por la noche, interrumpió Richard. Hay mucho que discutir y algunos cambios que hacer. Pero lo más importante es que aclaremos las cosas y avancemos con honestidad. Oliver lo miró con incredulidad. ¿No me estás interrumpiendo?
No, dijo Amber dando un paso al frente. Pero vamos a tener una conversación muy franca sobre todo, incluyendo la participación de tu padre. Y Holly se volvió hacia mí con sincero remordimiento en la mirada. Te debemos una disculpa. Sin darnos cuenta, hemos contribuido a causarte dolor, y esa nunca fue nuestra intención. Asentí, demasiado abrumado para hablar. Por ahora, Richard continuó. Creo que este joven necesita tener una conversación sincera con su madre, que ya hace tiempo que debe tener. Nos vemos mañana a las 7. Mientras se alejaban, Oliver se volvió hacia mí con una expresión entre alivio y temor. Mamá, hay más cosas que necesito contarte. Sobre papá. Sobre todo. El público de la graduación se había reducido, la mayoría de las familias se dirigían a las cenas de celebración. Oliver y yo encontramos un banco tranquilo en un rincón del salón de recepción. Estoy escuchando, dije, preparándome para las dolorosas verdades que aún estaban por venir. Oliver respiró hondo y empezó a decir palabras que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre nuestro pasado. Mamá, empezó Oliver con las manos fuertemente apretadas en el regazo. Hay algo que nunca te he contado sobre la noche en que papá se fue. Métense. Esa noche había marcado el antes y el después del abandono de Harrison. Había pasado años intentando proteger a Oliver de lo peor. Pero claramente había algo que me perdí. Se suponía que estaba dormido, continuó. Pero los oí discutir. Me deslicé por el pasillo y miré a través de la barandilla. Cerré los ojos un instante recordando aquella terrible pelea. Harrison nos había vaciado la cuenta bancaria. Otra vez. Cuando lo confronté se enfureció, llamándome controlador, pesado, imposible de soportar. Papá gritaba que lo estabas frenando, que podría haber tenido éxito si no fuera por nosotros, dijo Oliver. Y entonces me vio observándolo. Tú no te diste cuenta, pero él sí. Se me encogió el corazón. ¿Qué pasó? Después de que fuiste a la cocina, él se acercó. Se arrodilló y me dijo, tu madre es la razón por la que somos pobres, David. Recuérdalo. Ella te va a mantener bajo control igual que me hizo a mí. Un día, cuando seas mayor, volveré por ti. Le demostraremos. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Te dijo eso? Tenías 5 años. Oliver asintió. Esas palabras se quedaron conmigo, mamá. Aunque sabía cuánto te esforzabas, siempre había una voz en mi mente, la voz de papá, diciéndome que de alguna manera, nuestras dificultades eran culpa tuya. ¿Será por eso cuando regresó a tu vida? No pude terminar la frase. Una parte de mí seguía siendo la de aquel niño de 5 años desesperado por su aprobación, admitió Oliver. Cuando me contactó a los 17 jugó precisamente con eso. Me dijo que había llegado a ser alguien, que podría ayudarme a hacer lo mismo si me alejaba de nuestra vida. El dolor de esta revelación fue casi físico. Todos esos años pensé que estaba protegiendo a Oliver, y él llevaba este veneno dentro. Después de que me conectó con Richard y Amber, vi lo fácil que podía ser la vida, continuó Oliver. Limpio, cómodo, prestigioso. Papá me animó a pasar más tiempo con ellos, a presentarme como bueno, no como su hijo. Dijo que era mi oportunidad de ascender. Cambiar de puesto. Repetí con las palabras amargas en la lengua. Sus palabras, no las mías, dijo Oliver rápidamente. Pero yo era joven e influenciable, y Richard y Amber eran tan diferentes a nosotros. Viajaron por el mundo, conocieron a gente importante, vivieron en un mundo que solo había visto en películas. Papá me convenció de que esta era mi oportunidad de reinventarme. Así que cuando empezaste a pasar los fines de semana en su casa, papá lo orquestaba todo, confirmó Oliver. Me dijo qué decir, cómo actuar. Dijo que si Richard y Amber me veían como parte de su mundo, invertirían en mi futuro como tú jamás podrías. Me estremecí y Oliver me tomó la mano. Ahora sé lo cruel que fue, dijo. Pero a los 17, viendo el costo de la carrera de medicina, me sentí atrapado. Richard se ofreció a ayudarme con la matrícula, y yo acepté. Empecé a vivir una doble vida, su hijo adoptivo los fines de semana y en las vacaciones, y tu hijo entre medias. ¿Y Richard y Amber no tenían ni idea de nada de esto? ¿De la manipulación de tu padre? Oliver negó con la cabeza.
Creían que simplemente estaban asesorando a una joven estudiante prometedora. Sabían que venía de orígenes humildes, pero les dejé creer que mi madre, tú, eras inestable. Que no podías proporcionarme un entorno adecuado para mis estudios. Cada revelación era como otro puñal en mi corazón. ¿Y el dinero? ¿Dijiste que tu padre se lo llevaba? No todo, dijo Oliver. Richard creó un fondo para mi educación. Papá me convenció de pedir más, alegando que era para gastos de manutención, materiales de investigación y ropa profesional. Sacaba efectivo y se lo daba cada vez que aparecía. ¿Cuánto? Pregunté. ¿A lo largo de los años? Probablemente cerca de $50,000. Me quedé sin aliento. Oliver, eso es robo. Te manipuló para que robaras a quienes intentaban ayudarte. Lo sé, dijo con tristeza. Al principio tenía demasiado miedo de rechazarlo. Después, me daba demasiada vergüenza admitir lo que estaba pasando. Y a pesar de todo, Richard y Amber me trataron como a su propio hijo. Me llevaron de vacaciones, me presentaron a sus amigos, celebraron mis logros. Se volvió más fácil vivir en ese mundo que enfrentar la verdad. ¿Y dónde nos deja eso?, pregunté en voz baja. ¿Dónde quedan 28 años de sacrificio? Los ojos de Oliver se llenaron de lágrimas. Cuando te vi hoy, ahí de pie con el vestido que sabía que habías ahorrado durante meses para comprar, todos mis mundos se derrumbaron. La persona que fingí ser para Richard y Amber no podía existir en el mismo espacio que el hijo que criaste. Así que tomé una terrible decisión. Elegí la mentira. Se cubrió la cara con las manos. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me odié por ello. Pero no podía retractarme sin exponerlo todo. Nos sentamos en silencio un largo rato con el peso de años de engaño colgando entre nosotros. ¿Dónde está tu padre ahora?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió Oliver. Después de que me negué a darle más dinero, desapareció de nuevo. Su teléfono está desconectado. Me temo que podría aparecer en la cena mañana, intentando contactar con Richard. Enderecé los hombros. Déjalo intentarlo. Es hora de la verdad. Toda. Oliver me miró con algo parecido a un asombro. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Después de todo lo que he hecho. Todo lo que él ha hecho. Porque eso es lo que hacen las madres, dije simplemente. Seguimos adelante. Afrontamos lo que venga. Y nunca, jamás, nos damos por vencidos con nuestros hijos. Incluso cuando ellos nos abandonan. Por primera vez desde la ceremonia, Oliver me miró fijamente. No a través de mí ni más allá de mí, sino hacia mí. Nunca te merecí, susurró. Así no funciona el amor, le dije. No se trata de merecerlo. Salimos juntos del salón de recepción, caminando lentamente por el campus donde Oliver había pasado los últimos 4 años. El aire primaveral era cálido, impregnado del aroma de un nuevo comienzo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Oliver al llegar a mi viejo coche, aparcado entre camionetas relucientes y sedanes de lujo. Ahora nos vamos a casa, dije. Descansemos un poco. Y mañana, nos enfrentaremos a Richard y Amber juntos con la verdad. Oliver asintió, pero aún había incertidumbre en sus ojos. ¿Y si aparece? Papá, quiero decir. Pensé en Harrison. El hombre que nos había abandonado. Que había envenenado la mente de nuestro hijo. Que había explotado a todos los que se preocupaban por Oliver. Entonces finalmente tendrá que afrontar lo que ha hecho, dije con tranquila determinación. Todo. Mientras nos alejábamos de la universidad, no pude evitar preguntarme qué nos depararía el mañana. La verdad finalmente emergía tras años de oscuridad. Pero algunas verdades tienen un precio. Lo que no sabía entonces era que la revelación más impactante estaba por llegar. La finca Michey era exactamente como Oliver la había descrito. Extensa. Elegante. Intimidante. Al acercarnos a la enorme puerta principal, me alisé el vestido con nerviosismo. Era mi segundo mejor, guardado para ocasiones especiales. ¿Listo?, preguntó Oliver con la misma ansiedad que yo. Juntos, respondí, apretándole la mano. La propia Amber abrió la puerta, vestida más informal que en la graduación,
pero con un estilo impecable. Holly, Oliver, pasen, por favor, dijo con cariño. El interior de la casa era un testimonio de riqueza y buen gusto. Techos altos, obras de arte dignas de un museo, muebles que probablemente costaban más que mi coche. Aún así, Amber nos condujo a un acogedor solario en la parte trasera de la casa, donde Richard nos esperaba con una botella de vino y 4 copas. Pensé que estaríamos más cómodos allí, explicó. Menos formal. Gracias, dije sinceramente agradecido por el gesto. Después de que nos sentáramos con las bebidas, Richard se aclaró la garganta. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Amber y yo hemos hablado de esto largo y tendido, y aunque nos duele profundamente el engaño, también reconocemos que Oliver era muy joven cuando esto comenzó y estaba bajo la influencia de su padre. Oliver se quedó mirando su vino intacto. Eso no excusa lo que hice. No, Richard estuvo de acuerdo. Pero ayuda a explicarlo. Ahora creo que debemos dejarlo todo sobre la mesa. Basta de secretos. Durante la siguiente hora, Oliver contó toda la historia. El abandono de Harrison, su reaparición, la manipulación, el dinero. Añadí detalles donde pude, completando los espacios en blanco sobre nuestra vida antes de los Mitchell. Amber escuchaba con creciente horror. Todos estos años pensé que te estábamos ayudando a construir un futuro mejor. No tenía ni idea de que nos estaban utilizando para financiar la ludopatía de Harrison. No todo era mentira, dijo Oliver con seriedad. La gratitud que sentí por tu guía, el respeto que les tengo a ambos. Eso siempre fue real. Me mostraste un mundo que desconocía y creíste en mí cuando más lo necesitaba. ¿Pero a qué precio tu relación con tu madre? Preguntó Richard mirándome. Antes de que Oliver pudiera responder, sonó el timbre. Amber frunció el ceño. No esperamos a nadie más. Un momento después, su ama de llaves apareció en la puerta del solario. Señor Mitchell, hay un caballero en la puerta que insiste en hablar con usted. Dice que es el padre de Oliver. La sala quedó en silencio. El rostro de Oliver palideció. Richard se levantó. Hazlo pasar, Marta. Es hora de que conozcamos al hombre detrás de todo esto. A pesar de los años que imaginé este momento, nada me preparó para ver a Harrison entrar en la habitación. El tiempo no le había sido propicio. Su rostro antes atractivo estaba hinchado, su costoso traje estaba desgastado y arrugado. Pero seguía con la misma arrogancia y confianza que recordaba. Richard. Amber. Exclamó como si saludara a viejos amigos. Siento interrumpir tu cena, pero cuando supe que mi hijo estaba. Se detuvo bruscamente al verme. Holly. ¿Qué haces aquí? Está aquí porque es la madre de Oliver, dijo Richard con frialdad. Su verdadera madre en todo sentido. Harrison entrecerró los ojos. Veo que Oliver ha estado contando cuentos. No cuentos, Harrison. La verdad. Por fin, dije encontrando fuerza en el apoyo de quienes me rodeaban. El falso encanto de Harrison se desvaneció. Lo que sea que te haya contado, no es la historia completa. Holly siempre intentaba poner a mi hijo en mi contra. Cuando por fin me reencontré con él. Ahórratelo, interrumpió Richard. Lo sabemos todo. Cómo manipulaste a un chico de 17 años para sacarnos dinero. Cómo lo envenenaste contra su madre. Cómo los abandonaste a ambos cuando Oliver tenía 5 años. La mirada de Harrison recorrió la sala, buscando un aliado, pero no lo encontró. Incluso Oliver, que antes ansiaba su aprobación, ahora lo miraba con evidente desprecio. Bien, espetó Harrison. Así que aproveché la oportunidad. Tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él. Y el chico necesitaba hacerse fuerte, aprender cómo funciona el mundo real. El mundo real, repetí con incredulidad. Oliver me vio trabajar en 3 empleos para tener un techo. No le hables del mundo real. Harrison se volvió hacia Oliver. Pequeño desagradecido después de todo lo que hice para darte una oportunidad de una vida mejor. No me diste nada. Oliver dijo con voz firme. Te llevaste. Te llevaste el dinero. Me robaste mi confianza. Intentaste quitarme la relación con mi madre.
Pero fallaste. ¿En serio? Harrison se burló. Entonces, ¿por qué presentaste a Amber como tu madre ayer? Me parece que lo conseguí a la perfección. Oliver se estremeció, pero se mantuvo firme. Ese fue mi error, mi debilidad. No tu éxito. Y ya se acabó. ¿Terminado? Harrison se rió. Nada ha terminado. Sigo siendo tu padre. Todavía puedes irte. Richard lo interrumpió poniéndose de pie. Ahora, antes de que llame a la policía y denuncie el fraude financiero que has estado orquestando. El rostro de Harrison se contorsionó de ira. ¿Crees que puedes amenazarme? No tengo nada que perder, Richard. Si caigo, me aseguraré de que todos sepan cómo engañaron al gran filántropo Richard Mitchell durante años. Cómo intentó comprarse un hijo. Amber también se puso de pie. Nadie intentaba comprar nada, Harrison. Intentábamos ayudar a un joven prometedor. Algo que su padre debería haber estado haciendo. Esto no tiene sentido, dije poniéndome de pie. Harrison nunca se ha hecho responsable de nada en su vida. No va a empezar ahora. Harrison se volvió hacia mí con una sonrisa maliciosa. Hablando de responsabilidad, Holly. ¿Por qué no les cuentas a todos tu secretito? Sobre por qué me fui. La sala quedó en silencio. Sentí que mi corazón empezaba a latir con fuerza. ¿Mamá? Oliver me miró confundido. La sonrisa de Harrison se ensanchó. ¿Ves, Richard? La historia que Holly ha estado contando no está del todo completa. Le gusta pintarse como la mártir. La esposa abandonada que lo sacrificó todo por su hijo. Pero nunca menciona la verdadera razón por la que me fui. No, susurré. Holly tuvo una aventura, anunció Harrison triunfante. Con mi mejor amiga. Las encontré juntas. Por eso me fui. Porque ella me traicionó primero. Cerré los ojos brevemente sintiendo el peso de un secreto que había cargado durante décadas. ¿Mamá? La voz de Oliver era insegura. ¿Es cierto? Miré a mi hijo, la confusión y el dolor en sus ojos. Sí y no, dije en voz baja. Sí, tuve una relación con Thomas. Pero no fue una aventura. ¿Qué significa eso?, preguntó Amber con dulzura. Respiré hondo. Harrison y yo ya estábamos separados cuando conocí a Thomas. Harrison nos abandonó tras vaciar nuestra cuenta bancaria. No era la primera vez. Estuvo desaparecido 3 meses sin noticias. Sin dinero. Sin nada. Pensé que se había ido para siempre. Separados no es lo mismo que divorciados, interrumpió Harrison. Seguías siendo mi esposa. Abandonaste a tu esposa, respondí. Junto con tu hijo de 5 años. Me volví hacia Oliver. Thomas era amable. Estable. Todo lo que tu padre no era. Nos ayudó cuando no teníamos nada. Y sí, me enamoré de él. Por primera vez pensé que podríamos tener una vida normal. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Oliver. Tu padre regresó. Dije simplemente. Se enteró de lo de Thomas y montó en cólera. Amenazó con alejarte de mí. Dijo que ningún juez le daría la custodia a una adúltera. Estaba aterrorizada. No teníamos dinero para una batalla legal. Y en aquellos tiempos, los tribunales solían favorecer a los padres. Incluso los ausentes. Así que me elegiste a mí en lugar de a Thomas. Oliver dijo lentamente. Amanecer comprensivo. Asentí. Thomas quería que lucháramos, pero no podía arriesgarme a perderte. Así que terminé con él. Y luego, una semana después, tu padre se fue de todos modos. Esta vez para siempre. O eso creía. Harrison se burló. ¿Te estás haciendo la víctima otra vez, Holly? ¡Qué conmovedor! ¿Por qué nunca me hablaste de Thomas?, preguntó Oliver, ignorando a su padre. Al principio, eras demasiado joven. Luego, después de que Harrison se fuera, parecía inútil hablar de más dolor. Y con el paso de los años, no sé. Se convirtió en un secreto que guardé.
creyendo que te estaba protegiendo. Amber miró a Harrison con desprecio manifiesto. Así que abandonaste a tu familia 2 veces. Mantuviste una relación que empezó después de que te marcharas. ¿Y luego envenenaste la mente de tu hijo contra su madre? ¿Y tienes la audacia de pararte aquí y actuar con presunción? Richard puso la mano en el hombro de Harrison. Creo que es hora de que te vayas. ¿Ya? ¿O qué? Replicó Harrison. O llamo a la policía, dijo Richard con serenidad. El fraude financiero conlleva graves sanciones, Harrison. Y tengo excelentes abogados. La bravuconería de Harrison flaqueó. Miró a su alrededor una última vez, con la mirada fija en Oliver. Te arrepentirás de esto, hijo. Elegirlos a ellos en lugar de a tu propio padre. Lo único que lamento, dijo Oliver, es que me haya llevado tanto tiempo verte como realmente eres. El rostro de Harrison se endureció. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió furioso. Oímos el portazo momentos después. En el silencio que siguió, sentí un cambio entre todos. Una sensación de limpieza. Doloroso pero necesario. Richard fue el primero en hablar. Bueno, eso fue revelador. Lo siento mucho, dijo Oliver, mirando a Richard y a Amber. Por todo. Amber se sentó a su lado. Harrison nos engañó a todos. Y aunque desearía que hubiera sido sincero con nosotros desde el principio, entiendo por qué fue difícil. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Richard se inclinó hacia adelante pensativo. Primero, debemos asegurarnos de que Harrison no pueda seguir explotando a nadie. Haré que mi equipo legal investigue el dinero que robó. Puede ser difícil recuperarse, pero al menos podemos asegurarnos de que haya consecuencias. Y en cuanto a nosotros, añadió Amber, mirándonos a Oliver y a mí, creo que necesitamos un nuevo comienzo. Todos. Oliver levantó la vista, la esperanza se asomaba con cautela en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Holly, dijo Amber, volviéndose hacia mí. Has pasado 28 años sacrificándolo todo por tu hijo. Yo solo lo conozco desde hace 8. Y aunque lo quiero mucho, nunca tuve la intención de reemplazarte. Lo siento si alguna vez di esa impresión. Has sido bueno con él, dije con sinceridad. Eso es lo que me importa. Richard se aclaró la garganta. Oliver, Amber y yo seguimos queriendo apoyar tu carrera. Pero de ahora en adelante todo debe ser transparente. Se acabaron los secretos, se acabaron las mentiras. Y se acabó ocultar a tu madre, añadió Amber con firmeza. Holly es una mujer extraordinaria que merece reconocimiento por todo lo que ha hecho. Oliver me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿podrás perdonarme algún día? Le tomé la mano. Ya lo he hecho. Pero el perdón no significa que no tengamos trabajo que hacer. Necesitamos reconstruir lo que tu padre intentó destruir. La cena se prolongó hasta bien entrada la noche. Mientras hablábamos, empezó a formarse un nuevo entendimiento entre todos. Richard y Amber no pretendían reemplazarme. Simplemente eran personas que habían aprendido a cuidar de mi hijo. Y a su manera, lo habían ayudado a alcanzar sus sueños. Al irnos, Amber me llevó aparte. Holly, tengo una propuesta para ti. Dirijo una fundación que apoya la atención médica en comunidades marginadas. Necesitamos a alguien que coordine nuestro programa de voluntariado. Alguien organizado, trabajador y que entienda el sacrificio. ¿Te interesaría? La miré atónito. Yo. Pero no tengo la cualificación. Criaste a un médico mientras trabajabas en 3 empleos. Me interrumpió con una sonrisa. Diría que tus cualificaciones son impresionantes. Piénsalo, por favor. De camino a casa, Oliver guardó silencio. ¿En qué estás pensando?, pregunté finalmente. Sobre Thomas, dijo. ¿Alguna vez te preguntaste qué le pasó? La pregunta me pilló desprevenido. A veces, lo admití. Era un buen hombre. Deberíamos encontrarlo, dijo Oliver de repente. Me gustaría conocer al hombre que fue amable con mi madre cuando más lo necesitaba. Miré a mi hijo con sorpresa. ¿En serio? ¿Querrías eso?
Mamá, he pasado demasiado tiempo huyendo de quiénes somos. Ya no quiero más. Quiero saber toda nuestra historia. Lo bueno y lo malo. Condujimos en un cómodo silencio un rato. Entonces Oliver volvió a hablar. En la graduación. ¿Cuándo presenté a Amber como mi madre? ¿Qué ibas a hacer? Antes de que saliera todo a la luz. Sonreí levemente. Iba a acercarme, estrecharle la mano y decirle, soy Holly Gagnon. Soy la madre de Oliver. Un placer conocerte. Sencillo, digno, pero claro. Oliver rió suavemente. Eso habría sido perfecto. Lamento que no hayas tenido la oportunidad. No, dije pensativo. Lo que ocurrió en cambio fue mejor. Doloroso, pero mejor. La verdad finalmente salió a la luz. Toda. 3 meses después, estaba en el vestíbulo del hospital comunitario de Riverside, observando la puerta con nerviosismo. Acepté la oferta de trabajo de Amber y descubrí que tenía talento para organizar voluntarios médicos. Hoy marcaba un hito, apertura de una nueva clínica para familias de bajos recursos. La puerta se abrió de par en par y entró Oliver, con su bata blanca y el Dr. Oliver Gagnon bordado en el bolsillo. Había decidido usar mi apellido profesionalmente, una decisión que me hizo llorar al anunciarlo. Perdón por llegar tarde, dijo abrazándome. Están todos aquí. Acabamos de llegar. Señalé con la cabeza la esquina donde Richard y Amber conversaban con el administrador del hospital. Mientras caminábamos hacia ellos, me maravillé de cómo había cambiado mi vida. La verdad había sido dolorosa, pero también nos había liberado. Harrison enfrentaba cargos por fraude. Oliver comenzaba su carrera médica rodeado de relaciones honestas. Y había encontrado un nuevo propósito que honraba mis años de sacrificio, en lugar de borrarlos. Amber nos vio y nos saludó. Allí están, madre e hijo, el equipo clave detrás de la inauguración de la clínica hoy. Mientras las cámaras captaban el momento, Oliver me abrazó y anunció con orgullo a todos los presentes, esta es mi madre, Holly Gagnon. Todo lo que soy hoy se lo debo a ella. Y esta vez, nadie cuestionó quién era. Pasé 65 años aprendiendo que la vida no siempre te da lo que quieres. A veces te desgarra, te traiciona y te deja años de lucha. Pero a veces si eres lo suficientemente persistente y valiente para afrontar la verdad, al final te da algo mejor de lo que jamás imaginaste. El reconocimiento que mereces, la verdad liberada y la certeza de que tus sacrificios no fueron en vano. Al final, eso vale más que cualquier ceremonia de graduación.